esta clase estábamos estudiando este modelo, ¿verdad? Y teníamos que preparar una lección y darla en el salón. Pero imagínense, a ese nivel ya uno está como todo nervioso y es para nota. Y obviamente lo primero que yo hice fue, Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, ¿qué yo voy a dar? Porque yo no quería simplemente dar una lección para una nota. Éramos todos estudiantes, teníamos diferentes situaciones de vida. Y yo quería que fuera algo que realmente pues también nos llegara, nos ministrara como estudiantes. Y como todos los estudiantes, obviamente, éramos, ya fuera, había ministros, pastores, maestros, era gente que estaba ejerciendo alguna clase de ministerio. Pues escogí la primera de Samuel, capítulo 3, para estudiarlo. Así que si pueden buscar sus Biblias, sus teléfonos, sus tabletas. Mira, hasta Samira tiene su teléfono en mano. Tomar un poquito más de agua. Aunque tome un poquito de tiempo, yo quiero que leamos ese capítulo. Y yo voy a empezar con el verso número 1, pero usted, fíjese bien, si hay una pregunta, asegúrese que lo hace en forma de pregunta cuando le toque su verso. Si tiene un signo de admiración, ¿cómo lo va a leer? Ajá, ¿verdad? Así que, vamos a ver. Yo voy el número 1 y entonces vamos desde Coco hasta Dálida y luego Sally hasta Susana. Ok. Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Oh, bueno, yo tengo la Reina Valera. Ajá. Si usted tiene otra, no se preocupe, porque más o menos va a decir él. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Eli, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reprimirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré
contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemiado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Ok. Como ya yo estudié este pasaje, yo le puse como título, ¿me has llamado, Señor? Ese fue mi título. ¿Me has llamado, Señor? Usted puede escoger cualquiera, ¿verdad? Y no tiene que ser, no es que usted va a predicar a través del título, ¿verdad? Así que no es algo que tiene que ser poético ni nada por el estilo. El objetivo general que yo le di, ustedes tienen esta hojita, ¿verdad? La número 7. Bueno, en el mío es número 7. Sí. Es que los estudiantes puedan imitar la respuesta de Samuel, rededicando sus vidas al llamado de Dios en oración e identificando los peligros de descuidar su llamado. ¿Por qué? Porque vimos aquí, Samuel aceptó un llamado que Dios le hizo, ¿verdad? Dios lo llamó. Pero también tenemos en esta historia a Elí, que descuidó el llamado que Dios había hecho. Entonces, los objetivos específicos que yo le di, los estudiantes recordarán y reflexionarán acerca de su experiencia de llamado. Este objetivo específico va con el movimiento número 1, compartiendo nuestro testimonio. Porque, ¿qué yo hice? Yo traje aquí yo le puse un himno, me parece que es de Jesús Adrián Romero, que se llama M aquí. Para que en aquella ocasión era otro Here Am I, en inglés, y no me acuerdo quién lo cantaba. Pero era un himno recordando ese momento en que una persona fue llamada por Dios. Y luego que escuchamos el himno, yo les pregunté, ¿qué les recuerda esta canción? Entonces, muchos comentaron acerca de cuando yo recibí el llamado de Dios, que estaba atemorizado y no sabía si iba a poderlo hacer, pero cuando ya decidí, pues vi como el Señor me empezó a ayudar. Y el otro dijo, sí, eso me acordó cuando yo dije que sí al Señor, esa experiencia, ¿verdad? Y recordando esa experiencia primera de cuando Dios les llamó al ministerio o a hacer lo que estaban haciendo en ese momento. Ahí fue que tuvimos ese momento de compartir testimonios. Entonces de ahí pasamos al movimiento número 2, estudiando las Escrituras. Y yo les dije, hemos compartido acerca, ¿verdad?, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasó con Samuel, con 2 personas que Dios también llamó al ministerio. Y ahí entramos al estudio de la palabra.
Y este objetivo, el número 2 que tengo ahí específico, va con este movimiento número 2. Los estudiantes analizarán el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 3, para comparar el comienzo del liderazgo de Samuel con el final del de Elí. Entonces, entramos a la lectura, que ya la hicimos, y discusión de grupo. Entonces, vamos a ver en este pasaje algunas cosas. Ok. El quién de este pasaje, ¿qué personajes encontramos ahí? ¿De quién se habla en este pasaje, capítulo número 3? Samuel, De Samuel. de Elí. Ajá. De los hijos de Elí se mencionan, ¿verdad? Jehová Dios. Y también el pueblo de Israel. ¿Okay? Los israelitas. Ahí está el quién. El qué. ¿Qué cosas vio usted ahí? General, así. ¿Qué cosas usted vio? Samuel estaba muy joven. Ok. Juventud, ¿verdad? Ese es el tema, juventud. Que no había visiones con frecuencia en esos días. Falta de visión Falta de visión. sería el tema. Falta de visión. ¿Qué más? Así, simplemente cuando lo leyó, ¿qué otro tema usted captó? Que hubo- Samuel era discípulo de Elí, Ajá. su aprendiz. Discípulo, que hubo un discipulado. llamado Llamado. y hubo obediencia a la vez. Llamado, obediencia. Esos son temas, ¿verdad? Ahí usted no tiene que explicar por qué, sino palabras o 1, 2 palabras, algo corto, que usted le vaya dando, ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué veo? Yo tengo falta de visión, llamado de Dios, comienzo, final de liderazgo, juicio, consecuencias, desobediencia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que uno va viendo y uno puede ir anotando. ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces, ¿cuándo? Cuándo que está, yo lo busqué, ¿verdad? Aparte, que es al final del periodo de los jueces. Samuel fue el último juez antes del exilio, fue alrededor del 1075 antes de Cristo, durante un tiempo de opresión por los filisteos. Esta fue información que uno puede buscar aparte, ¿verdad? El dónde, aquí es importante. ¿Dónde pasó? ¿Dónde se estaba llevando a cabo esto? Sí. Que Samuel estaba, Además de Israel. que Samuel estaba durmiendo en el templo. El templo, ¿verdad? El templo, la localización donde estaba en ese momento. Samuel estaba viviendo en el templo. ¿Quién lo había llevado allí? La mamá. Su mamá, ¿verdad? Y el templo estaba en Silo. Así que es muy importante. ¿Por qué? Porque Samuel había sido presentado a Dios por su mamá. Le había pedido a Dios un hijo y le dijo, tú me das un hijo y yo te lo voy a dedicar a ti. Y cuando llegó el tiempo, ella lo llevó, cumplió su palabra. Por eso también es importante ir antes. A ver, si usted empieza a leer ese capítulo, ajá, usted dice, el joven Samuel. ¿Quién era Samuel? Este joven, ¿por qué él estaba ahí en el templo? Dice joven, ¿por qué ya estaba ahí? Usted va antes y mira el contexto. Que ella era estéril. Ah, Un milagro. es que él es un milagro de Dios, porque su mamá lo pidió, porque era estéril y Dios se lo otorgó y ella lo dedicó a Dios y lo llevó y ella iba y le llevaba ropa, le hacía su ropita y se la llevaba, pero él estaba
en el templo, aprendiendo ¿de quién? De Elí. Y claro, aprendiendo acerca de Dios. Entonces, el por qué se escribió. Yo puse para conocimiento histórico y para confirmar la legitimidad de Samuel como líder de Israel. ¿Y cómo se escribió? ¿Cómo está escrito este pasaje? En narrativa, es una narración, ¿verdad? Comienza diciendo lo que estaba pasando de una manera narrativa. Ahora vamos a observar algunas cosas más en este pasaje. Ya vimos en el verso 1 que Samuel estaba ministrando en el templo, dice. Pero ahí rápidamente nos dice un detalle muy importante. ¿Cómo estaba la situación del pueblo para ese tiempo? No había visión. No había palabra de Jehová, era escasa. Dios no hablaba mucho. La palabra estaba escasa en aquellos días, nos dice, ¿verdad? No había visión con frecuencia. Así que ya uno, al lado de esos versos, uno pone un peligro. ¿Cómo estaba la situación de Israel? Y yo pienso que hasta lo mejor Samuel oía la voz, como hacía tanto tiempo no escuchaba la voz, hasta tal vez por eso él ni se daba por enterado que Dios lo estaba llamando hasta la tercera vez. Dios, ¿será que sí? Ya después de tanto. Pues son cosas que Uno especula, ¿verdad? Que uno no sabe por qué exactamente, pero uno las trae, cuando uno piensa eso, uno lo escribe. Hubo insistencia. ¿Qué pasaba con Elí? Dios no le habla a uno una sola vez, él siempre está hablando, pues nos hacemos lo... Ajá, eso es una buena observación, pero eso lo dejas para el final. Esa es como una conclusión. Ajá, eso es una conclusión. Así que ya vimos que está eso, la palabra de Dios escaseaba, no había visión. Entonces, usted pasa al verso número 2. Esa era la situación. Entonces, un día, dice que ya Elí estaba acostado en su aposento. No veía bien, pero ¿cómo lo dice? ¿De qué manera dice ese verso número 2 acerca de que él no veía bien? Que sus ojos comenzaron a oscurecerse. Ajá. El mío dice se estaba quedando ciego. Ah, ok. Y es igual, porque tener los ojos a oscuras y ciegas es lo mismo. Por eso es bueno, o sea, quizá usted mira, sus ojos comenzaban a oscurecerse. Sería pues porque estaba oscura afuera. Y usted va y entonces compara las otras versiones. ¿Qué está queriendo decir con esto? O puede ser una metáfora para decir que él no estaba. Muy bien. Uno tiene que mirar más allá. ¿Por qué está haciendo esta observación específica acerca de Elí? Fíjese que el autor no tenía que mencionar que, si usted se pone a pensar, no era de gran importancia para la historia el que Samuel no viera bien. Elí no viera bien, ¿verdad? Pero el autor decidió añadir ahí que él estaba comenzando a quedar ciego, que sus ojos comenzaron a oscurecerse. ¿Será posible que hay más significado en eso? ¿Te iba a decir algo? Sí, en ese punto, cuando uno hace las comparaciones con las diferentes versiones y encuentra la palabra específica que uno anda, como que dice, buscando o encontró, es bien importante para, como estudiante de la Biblia, de ver la palabra que se usa ahí cuando es posible. Y a veces eso un poquito conlleva un poco más de investigación. Porque a veces quizás una palabra que se use para visión
traducción para un autor sea diferente a otra palabra en otro libro que se traduzca igual, pero que conlleva una connotación un poco más simbólica en cuanto a visión espiritual versus algo que es puramente literal. Y ahí es donde a veces nos metemos un poquito de problema cuando empezamos a estirar el significado, o porque escuchamos tal predicador usó ese pasaje para hablar de esto, y en muchas ocasiones cuando uno va indagando, el pasaje no tiene nada que ver con lo que estaban hablando. So, es bien importante cuando Dios va como alumbrando a uno dice, déjame investigar qué dice el pasaje. Si Dios me va iluminando para hablarme algo que necesito comunicárselo al grupo o al estudio, entonces habrá otro pasaje que me puede comunicar. Entonces cuando uno lo va comunicando, dice, bueno, esto me hizo pensar en este aspecto de espiritual, y Dios puso este pasaje que cae con eso. Y así entonces uno va respetuoso respetando el texto. Sí. Y eso lo iba a mencionar más adelante, pero es muy importante ver lo más posible en su palabra original, donde fue escrita, qué era la palabra original, qué usó el autor, qué se dijo específicamente. Hay un verso que a mí ahora me da gracia cada vez que lo oigo, en Mateo, que lo usamos todo el tiempo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y siempre lo usamos, hoy ya vemos poquitos, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Es una realidad, sí, porque Dios vive en medio de nosotros, Dios está en todas partes, ¿verdad? Es algo bíblico. Pero si usted mira el contexto de ese pasaje, en el verso 15 comienza a hablar de cómo se debe perdonar al hermano. Y de cómo, si usted va a su hermano y no lo oye, vaya a la iglesia, ¿verdad? Y que está hablando de que se junten a tratar el asunto, y de que lo que ataren será atado en el cielo y desatado en la tierra. Y el verso 19 dice que si 2 o 3 se pusieron de